Bienvenido, bienvenida a la clase número 3 de Literatura y Formación de Lectores. En esta oportunidad vamos a abordar las características del texto literario y para ello te voy a ofrecer un PowerPoint en el cual te explico los conceptos principales del capítulo número 3 de Sepia, del libro Entre libros y lectores, y la idea es que vayamos recorriendo este Power y explicando los conceptos más significativos del texto. Bien, entonces comenzamos diciendo que la pregunta sobre qué es un texto literario es una pregunta que muchos estudiosos y estudiosas de la literatura se hicieron desde hace muchísimos años. La literatura nos acompaña desde siempre y particularmente en el siglo XIX, principios del siglo XX, comenzó un interés en los estudiosos y estudiosas en querer transformar la literatura en una ciencia, ¿sí? Entonces, para poder llegar a elaborar la literatura en tanto ciencia, que eso fue, digamos, idea de un grupo llamado los formalistas rusos, porque eran estudiosos y estudiosas de la literatura en Rusia. Ellos crearon, digamos, un movimiento que intentaba buscar la esencia de la literatura. Así como en toda ciencia se parte de principios, de lógica, y ellos intentaron transformar la crítica literaria en una ciencia exacta, ¿sí? Entonces, se basaron básicamente en el estructuralismo. Y entonces, ¿qué es lo que ellos miraban? En primer lugar, miraban como el texto, digamos, vaciado de contexto. Es decir, se focalizaron en las estructuras, se focalizaron en las características del texto y dejaron de lado todo lo que tenía que ver con los otros elementos, con los lectores, con el contexto, con otros factores que influyen, ¿sí? Es como que centraron su mirada solo en un aspecto y buscaban en ese texto la esencia, lo que ellos llamaron la literaturidad y lo que Sepia llama la literariedad, es decir, qué es lo que hace literario a un texto. Entonces ellos empezaron a mirar y postularon que los textos literarios tenían una estructura básica y que esa estructura tenía que tener ciertos elementos. Entonces ellos se dedicaron a analizar las frases, los recursos retóricos y todo lo que tenía que ver con la materialidad del texto literario, intentando encontrar allí la esencia, las características, a modo de un científico que intenta descubrir las características del objeto que está estudiando, ¿sí? Digamos, como por ejemplo si estuviéramos mirando una célula por un microscopio y querer describir sus características. Bueno, ellos hicieron algo similar con la literatura. Dejaron de lado al lector y su idea fuerte es que el texto siempre tenía un mensaje. Estas teorías fueron superadas posteriormente, ¿sí? Hubo varias intermedias y llegamos hoy en día a una teoría llamada teoría de la recepción, que está nutrida de muchos otros aportes, ¿sí? Acá estamos ofreciendo un marco bastante sintético porque en realidad no nos interesa tanto ahondar en teoría literaria, si bien hay muchísimo escrito sobre la historia, sobre todos estos grupos de investigadores e investigadoras, sobre distintas teorías, pero a los fines didácticos nos interesa rescatar ciertos elementos de estas teorías. Por eso lo que me ocupa en este momento es establecer una diferencia entre esas teorías estructuralistas y las teorías que tienen más en cuenta al lector, que es lo que nos interesa ahora, porque estamos hablando de formación de lectores. Entonces, las teorías de la recepción se centran en el lector, ¿sí? No ya en el texto. Vean la diferencia. Buscan la construcción del sentido de la obra literaria, es decir, miran la obra como una totalidad, no están buscando la característica específica que lo hace literario, sino que la toman como una globalidad y conciben al texto como un producto social o histórico. ¿Esto qué quiere decir? Que el texto no es una cosa inmutable
y no es una categoría fija, sino que cada sociedad va a decidir, de acuerdo a su momento, de acuerdo a las circunstancias y factores que tienen muchísimo que ver en esto, qué texto es literario y qué texto no es literario o deja de serlo. Ellos, desde la teoría de la recepción, también hablan de la competencia literaria, es decir, que el lector tiene ciertas competencias, ciertas, digámoslo así, capacidades o maneras de leer que lo hacen como más diestro para la literatura. El lector es parte del texto, es decir, que se tiene en cuenta al lector. Sin el lector no existe el texto, porque el texto no es una cosa eterna, inmutable y esencial, sino que el texto necesita de un lector. Entonces, sin ese lector no existe la posibilidad de la transmisión, de la lectura, de la literatura. En realidad de ningún otro texto, ningún tipo de texto existe si no hay un lector. Y el texto literario se habilita como el lugar de las múltiples interpretaciones y como también el lugar de lo no dicho, porque el texto nos habla, digamos, desde lo que dice y desde lo que no dice también. Entonces, resulta difícil dar una definición de texto literario, ¿sí? Porque si tenemos en cuenta que no hay una esencia literaria y que no hay fórmulas prefabricadas, nos resulta complejo querer dar una definición cerrada, acabada y perfecta. Entonces, bueno, lo que nos dice Sepia es que no existen definiciones universales. ¿Por qué? Porque la conceptualización sobre lo que es literario es una construcción social y que tiene que ver con determinado momento histórico. También que debemos abandonar de que la categoría literaria es una categoría objetiva e inmutable, que las obras tienen diferentes modos de ser leídas, es decir, tanto a lo largo de las épocas como dentro de una misma época, diferentes grupos de lectores, distintos públicos, lo leerán a ese texto de diferentes formas. Puede ser que un texto en una época, por dar un ejemplo, haya sido un texto para todo público, pero hoy en día sea parte de la literatura infantil. O al revés, es decir, el público decide qué es literario y no siempre todos los públicos coinciden. Entonces, bien, por eso justamente puse eje diacrónico, es decir, a lo largo del tiempo, y eje sincrónico, es decir, quienes comparten el mismo tiempo. Un elemento constitutivo primordial es su función estética, ¿sí? Y su estatuto ficcional, es decir, que el texto literario tiene esas características que ya las vamos a desarrollar a lo largo de este capítulo. Bueno, ¿qué características tiene el texto literario? Bueno, Sepia nos menciona estas 5 que están desarrolladas también en esta clase. Es un discurso ficcional, es un discurso connotativo, es un discurso plurívoco y polisémico, posee autorreferencialidad y posee intertextualidad. Y ahora vamos a comenzar a desarrollar cada una de ellas. Cuando hablamos de la ficcionalidad, tenemos que entender que la literatura no refleja la realidad la realidad, sino que está fundando una nueva, y esto lo hace a través de las palabras. Crea mundos en los cuales hay coherencia de acuerdo a su propia lógica. Es decir, cuando estamos leyendo un texto literario tenemos que entender que ese mundo que está descrito es válido únicamente dentro de esa lógica, es decir, no está hablando del mundo real, del mundo en el cual nosotros y nosotras vivimos. Por lo tanto, no cabe la pregunta sobre si es verdad o es mentira lo que dice el texto, ¿sí? Un texto literario, para ser verdaderamente comunicativo, es decir, para lograr ser exitoso en ser leído y en ser recibido por sus lectores y lectoras, debe tener no la condición de verdad o mentira, sino de verosimilitud. ¿Esto qué quiere decir? Que se tiene que parecer, o sea, la palabra verosimilitud quiere decir parecido a la verdad, pero el sentido que se le da a la palabra verosimilitud en literatura es entender que un texto debe ser coherente con las propias leyes del mundo creado.
Es decir, si en un mundo que yo creo hay lugar para las hadas y las brujas, eso es lógico dentro de ese mundo. Entonces no va el lector a decir esto es mentira porque no existen las hadas, sino que el lector mismo, la lectora misma decide que lo va a creer porque eso es lógico dentro del mundo creado por esa ficción. Sin el pacto ficcional es imposible leer literatura, porque es necesario suspender la incredulidad por un momento. Esto quiere decir que yo no puedo estar analizando todo el texto desde los criterios de verdad o mentira, porque si no es imposible. Si yo estoy leyendo y digo, había una vez, ¿cómo una vez? Yo quiero los datos de tiempo y espacio reales, la fecha en la que pasó. No se puede. Una niña llamada Caperucita. ¿Dónde está esa niña? ¿Quién la conoce? O sea, yo no puedo ir a la realidad a verificar el texto literario. Debo creerlo, debo suspender mi incredulidad para poder meterme en ese mundo y poder conocer lo que ese texto me está ofreciendo. Ficcionalidad, entonces seguimos desarrollando este concepto. El pacto ficcional en los textos dirigidos a público infantil frecuentemente se evidencia en las fórmulas de inicio y cierre de los relatos. ¿Sí? Es allí donde se establece que se nos va a contar algo. Y entonces tenemos los ejemplos que nos da Sepia para los que nunca fueron de visita, cosa que dudo. Les cuento que Villa Niloca es un pequeño poblado que queda aquí nomás, ¿sí? Entonces, la voz narrativa nos dice que existe un poblado que se llama Villa Niloca. Entonces, nos está invitando a creer en eso para poder entender esa historia y meternos en ella. Otro modo de crear esa verosimilitud o efecto de realidad es utilizar recursos como la descripción, la enumeración o la objetivación. Es decir, si yo estoy estableciendo que hay un objeto, que hay un personaje y lo describo, le doy más aspecto de verosimilitud, le doy más sensación de que es cierto a quien lo está leyendo, porque si yo lo nombro y además lo describo o utilizo adjetivos o enumero elementos para establecer que ese objeto existe, es un recurso argumentativo para dar cuenta de que existe, porque si no yo no lo podría describir. También aparece el efecto de extrañamiento, que implica presentar el mundo como si se lo viera por primera vez, con una mirada inaugural o fundante. Es decir, esa mirada que tiene del mundo, por ejemplo, un personaje. ¿Sí? Supongamos que es un personaje que desde su punto de vista está contando y describiendo algo que por ahí para nosotros es conocido, pero el modo en el que lo cuenta nos hace ver eso como si fuera nuevo para nosotros. Es una mirada compartida que nos permite extrañar nuestra propia realidad. Esto quiere decir hacer que esa realidad aparezca como nueva ante nuestros ojos. Te voy a leer un ejemplo que es muy conocido, Instrucciones para subir una escalera, de Julio Cortázar. Nadie habrá dejado de observar que con frecuencia el suelo se despliega de manera tal que una parte sube en ángulo recto con el plano del suelo, y luego la parte siguiente se coloca paralela a este plano para dar paso a una nueva perpendicular, conducta que se repite en espiral o en línea quebrada hasta alturas sumamente variables. Así, agachándose y poniendo la mano izquierda en una de las partes verticales y la derecha en la horizontal correspondiente, se está en posesión momentánea de un peldaño o escalón. Cada uno de estos peldaños, formados como se ve por dos elementos, se sitúa un tanto más arriba y adelante que la anterior, principio que da sentido a la escalera, ya que cualquiera otra combinación producirá formas quizás más bellas o pintorescas, pero incapaces de trasladar de una planta baja a un primer piso. Como ven, en todo este párrafo, conformado por unas 3 o 4 oraciones, se está describiendo lo que es una escalera y cómo se la utiliza.
Entonces, esa mirada como descriptiva de la escalera nos hace ver como si fuera la primera vez que estamos escuchando de esto. Ese es el efecto de extrañamiento. Bueno, vamos ahora a hablar acerca de otro de los recursos, que es la connotación, ¿sí? Bien, la connotación es un procedimiento inherente al lenguaje artístico, ¿sí? Acá en el Power dice que la ambigüedad inherente al lenguaje artístico es producto de los juegos de connotación del discurso literario. Esto quiere decir que la connotación nos permite jugar con los sentidos. Ambigüedad quiere decir cuando algo nos puede sonar de una manera o de otra. La connotación, entendida como un plus de significado, agrega sentidos y sugerencias a todos los niveles del lenguaje, a diferencia de la denotación, característica de los discursos expositivos. Esta característica, es decir, la connotación, no siempre es localizable a nivel de palabra, frase u oración, sino que en ocasiones es producto de todo el ámbito del texto. Existen distintos tipos de connotaciones, las afectivas, las valorativas, intenciones del emisor, esquemas para elaborar relaciones inesperadas, miradas irónicas, etc. Pero también existe un plus de significado que cada lector le pone a lo que lee, que no siempre es previsto por el texto y que es favorecido por el lenguaje literario. Es decir, que a veces no vamos a coincidir como lectores y lectoras en las determinadas connotaciones que un texto puede tener para una u otra persona. En la connotación pueden intervenir además elementos fónicos, gráficos, prosódicos y sintácticos que le pueden dar ese efecto. Y aquí en el texto tenemos el ejemplo de Doña Clementina, que es un texto que posteriormente se los voy a leer, pero en una parte del texto la letra aparece muy pequeña. Sí, dice, esto está en la página 81. Don Ramón, ¿dónde se metió usted, queridito?, llamó doña Clementina. Acá estoy, dijo una voz chiquitita y lejana. Esa voz, chiquitita y lejana, la leemos así porque en el texto la letra aparece mucho más pequeña. Entonces, eso es una connotación. Es decir, está trabajada a nivel gráfico, pero también como indicador de lectura, cuando yo lo estoy leyendo para mí, me imagino una voz pequeña y en el momento de compartir este texto, tal vez si se lo estoy leyendo a niños y a niñas, voy a hacer una inflexión con la voz para que esa voz salga con ese efecto de lejanía y de pequeñez. Bien, vamos a ver ahora otra de las características, que es la plurivocidad. Bueno, la plurivocidad, como su término lo indica, muchos, vocidad, voces, polisemia, muchos, semia, significados, ¿sí? Entonces, las palabras elegidas para un texto literario, bueno, ahí me equivoqué, literario, pueden albergar diferentes sentidos y esa característica se denomina polisemia. Es decir, una palabra nos puede sugerir muchísimos sentidos a cada uno y a cada una de nosotras. Y la plurivocidad tiene que ver con ese sentido total que se alberga, no a nivel de palabras, sino en la totalidad del texto. Entonces ese significado que yo le puedo dar a un texto puede variar ante el significado que le da otra persona al texto. Entonces, eso es lo que se conoce como plurivocidad. El texto está abierto a diferentes interpretaciones y hay palabras que están abiertas a diferentes significaciones. Esas serían las dos características, polisemia y plurivocidad. Posteriormente tenemos la autorreferencialidad del texto literario. El texto literario es un texto como cualquier otro texto, y todos los textos comparten esta característica de autorreferencialidad. Esto es citarse a sí mismos. Un texto no es una serie de oraciones sueltas y ordenadas una a continuación de la otra, sino que están en relación las ideas. Y esas ideas se retoman y se vuelven a mencionar, no volviéndolas a enumerar, sino retomándola con referencias. Entonces, esto es justamente lo que conocemos como procedimientos de coherencia y cohesión.
Dice el Power, como el texto es una unidad de sentido, tiene la capacidad y la obligación de citarse a sí mismo y para ello despliega procedimientos de coherencia y de cohesión. ¿Cómo se manifiesta esto en la literatura? La autorreferencia permite aludir a otras partes del texto, no solo para recuperarlas, sino para ampliar sus significaciones o hacer avanzar el texto. Esto ocurre cuando se mencionan personajes y situaciones ya presentados. Esto es, no vuelvo a nombrar cada vez al personaje, cada vez que tengo que hablar de él, sino que puedo utilizar recursos como él, ella, ¿sí? O describirlo, o utilizar otras palabras para nombrarlo. No tengo que volver a nombrar el personaje cada vez que aparece. Esa es la autorreferencialidad. Otra característica importantísima en el texto literario es la intertextualidad, es decir, no solo el texto se cita dentro de sí mismo personajes, situaciones, descripciones ya mencionadas, sino que también el texto cita de manera directa o indirecta otros textos. Es decir, que establece una relación de proximidad o de alejamiento con respecto a otros textos. El texto literario no solo se cita a sí mismo, sino que se relaciona directa o indirectamente con otros textos. Todo discurso se construye en base a otro, cercano, lejano, individual o social. Algunos recursos pueden ser la cita directa, la alusión, la parodia, la recreación o el epígrafe. Es interesante esto, ¿no? De que podamos apreciar que la intertextualidad en una obra va a depender del conocimiento que el lector o lectora tenga de otros textos. Y tal vez no siempre va a ser la misma. Tal vez yo al leer un texto lo relaciono con determinado texto que yo conozco y tal vez un lector o más joven puede relacionarlo con otro, o un lector que conoce otros textos diferentes, o un lector con mucha más amplitud en lecturas lo relaciona con otros textos, inclusive muchos más o más antiguos. Esto depende de la historia lectora de cada uno. Mientras más leamos, más vamos a ser capaces de relacionar los textos con otros textos. Bueno, vamos a leer ahora un cuento de María Elena Walsh que se llama, y aquí se cuenta la maravillosa historia del gato Pato y la princesa Monilda. Una vez en el bosque de Gulubú apareció un gato Pato, ¿sí? Bueno, acá ya estamos viendo que se está estableciendo un primer estatuto de ficcionalidad, porque se nos está diciendo que hay un bosque y que en ese bosque hay un gato Pato, ¿sí? Entonces ya desde el primer momento en el que leemos este cuento tenemos que creer que existe el bosque de Gulubú, porque ya se lo da como algo dado. Una vez en el bosque de Gulubú apareció un gato Pato, y lo segundo que tenemos que creer es que existe un gato Pato, un ser, un personaje llamado gato Pato. ¿Y cómo era? Bueno, con pico de pato y cola de gato, con un poco de plumas y otro poco de pelo. Y tenía 4 patas, pero en las 4 calzaba zapatones de pato. ¿Y cómo hablaba? Lunes, miércoles y viernes decía miau. Martes, jueves y sábados decía cuac. ¿Y los domingos? Los domingos el pobre gato Pato se quedaba turulato sin saber qué decir. Bien, en este párrafo se nos presentó el gato Pato y se nos lo describió con todos sus detalles, sus características físicas y sus características psicológicas, es decir, cómo él se manejaba y cómo se comunicaba. Entonces, esto es una descripción. La descripción es algo que refuerza la idea de la verosimilitud. Seguimos leyendo. Una mañana calurosa, es decir, acá ya introduce una acción, algo que va a suceder. Una mañana calurosa tuvo ganas de darse un baño y fue hasta la laguna de Gulubú. Toda la patería lo recibió indignada. Bien, acá también aparece la autorreferencialidad. Se vuelve a mencionar al gato Pato, aunque no dice el gato Pato, dice una mañana calurosa tuvo ganas de darse un baño.
como el texto se sostiene a sí mismo, sabemos que está hablando del gato pato. Eso es la autorreferencialidad. Y fue hasta la laguna de Gulugú. O sea, estamos dando por sentado que existe Gulugú, que existe un lugar donde hay un bosque en Gulugú y que en ese bosque hay una laguna. Entonces, ahí se está retomando la autorreferencialidad. Seguimos. Toda la patería lo recibió indignada. ¿Sí? Acá hay una palabra, patería, que si bien no existe, es una palabra inventada por la voz narrativa, entendemos, porque hay una connotación, ¿sí? Fíjense cómo opera a nivel connotación esta palabra, que entendemos que está hablando de la reunión de patos, ¿sí? Todos los patos que estaban en la laguna. ¿Qué es esto?, decían los patos. ¿Un pato con cola de gato? Y como era lunes, el gato pato contestó, miau. Imagínense, ¿se imaginaron? Bien, aquí hay una apelación al lector, nos está haciendo participar del texto y nos está invitando a meternos más en esa realidad o en ese mundo que está describiendo. Nos hace imaginar qué es lo que le sucedió al gato pato, qué emociones o sentimientos les pudo haber generado eso a los otros patos y a él. Los patos se reunieron en patota y le pidieron amablemente que se marchara porque los gatos suelen dañar a los patitos. Bueno, fíjense que nuevamente aparece la connotación, la palabra patota, ¿sí? Porque por un lado se está refiriendo a la reunión de patos y a la vez en la actitud de patota, es decir, una actitud de agresión hacia, digamos, grupal, hacia un individuo, en la que todos los patos se ponen de acuerdo para echarlo, ¿sí? Entonces, fíjense que ahí está también operando lo que es la polisemia. Si bien es una palabra que conocemos, bueno, hay como se le está dando un sentido que es el que conocemos, el sentido de grupo que ejerce poder sobre otro de manera violenta, y a la vez patota porque son patos, ¿sí? ¿Se ve ahí la polisemia? Y bueno, a su vez la mirada extrañada sobre el gato o pato, porque en algunos momentos es visto como gato y en otros es visto como pato. Y el pobre gato pato se fue muy callado, porque si protestaba le iba a salir otro miau. Caminó hasta un rincón del bosque donde los gatos estaban en asamblea de ronrón, al solcito. Sí, acá aparece una onomatopeya, ronrón, miau, también cuac, son onomatopeyas que también refuerzan esto de que eran gatos y eran patos, porque fácilmente podemos reconocer en esas palabras los sonidos que asociamos a estos animalitos. Y como el gato pato los saludó diciendo miau, lo dejaron estar un rato con ellos, pero sin dejar de mirarlo fijamente y con desconfianza. El pobre gato pato se sintió muy incómodo entre gente tan distinguida. ¿Sí? Acá ya los está personificando a los gatos también. Bueno, desde el momento en que el texto se inaugura con la posibilidad de comunicarse entre los animales y de hablar, ya se está, digamos, dando esa característica de personificación también a los personajes de este cuento. Muchos días pasó el pobre gato pato completamente turulato y llorando a cada rato adentro de un zapato. Sí, acá se está jugando con las rimas también, ¿no? Ritmo y rima. Bien, hasta que una tarde pasó por el bosque la princesa Monilda, toda vestida de organdí, y lo vio llorando sin consuelo a la sombra de un maní. Ahí se inserta un diálogo. ¡Qué precioso gato pato!, dijo la princesa. ¿De veras te parezco lindo, princesa?, preguntó el gato pato ilusionado. Precioso, ya te dije, contestó la princesa. Sin embargo, aquí en el bosque nadie me quiere, se lamentó el gato pato. Si quieres, yo te puedo querer, le dijo la princesa cariñosa. Sí, quiero que me quieras, dijo el gato pato, siempre que tú quieras que yo quiera que me quieras, princesa.
Yo sí que quiero que quieras que yo te quiera, respondió la princesa. ¡Qué suerte!, dijo el gato pato. Hacía años que quería tener un gato pato en palacio, dijo la princesa. Bueno, fíjense aquí los juegos de palabra y cómo la palabra querer juega también en su doble articulación. Querer como amar a alguien y querer como desear algo, ¿sí? Entonces, estos dos sentidos están intercambiados en ese diálogo y en esa repetición de la palabra quiero que me quieras, quiero que quieras que te quiera. Ahí en algunos sentidos el querer es desear y el querer es amar. Entonces ahí también aparece la polisemia, ¿sí? Y a la vez el incorporar un personaje como una princesa descripta con un vestido de organdí, con todas sus características de princesa de los cuentos de hada, también nos está haciendo intertextualidad con los cuentos que conocemos de hadas y princesas, ¿sí? Y lo alzó delicadamente. Aquí aparece nuevamente la autorreferencialidad, lo alzó. No está nombrada ni la princesa ni el gato pato, pero sabemos por el contexto que se trata de que la princesa alza, le hace upa, digamos, al gato pato. Le hizo mimos y se lo llevó al palacio, donde el gato pato jugó, trabajó, estudió y finalmente se casó con una sabia gata pata. Es decir, hay una enumeración de acciones que a lo largo del tiempo lleva ese gato pato en el palacio que también refuerzan esta sensación o este efecto de realidad, esto que se llama verosimilitud. La princesa cuidó a toda la familia gatipatil. Aquí aparece nuevamente esta palabra, ¿no?, polisémica, gatipatil, ya transformada en un adjetivo prácticamente, dándoles todos los días una rica papilla de tapioca con crema chantilly. ¿Sí? La rima ahí. Y todos vivieron felices hasta la edad de 99 años y pico. Fíjense cómo el vivieron felices, que también aparece en los cuentos de hadas, en los cuentos maravillosos, está aquí jugando nuevamente en esa intertextualidad que tiene el cuento con los cuentos de hadas. Y a la vez esto de pico, ¿sí? Porque justamente los 99 años y pico, y a la vez pico porque el pato tiene un pico. Y de este modo tan grato se acaba el cuento del gato pato. Bien, ahí hay una fórmula de cierre expresada en una rima. Fíjese entonces cómo este texto tiene todas estas características y tiene otras más que posteriormente vamos a ver más en detalle porque se trata de un texto narrativo. Hoy vimos las características generales del texto literario, que eso es el capítulo 3. El capítulo 4 de Sepia ya nos introduce en lo que es específicamente el texto narrativo, y una vez que avancemos sobre el texto narrativo podemos volver a este texto para descubrir las otras características que tienen los textos narrativos, y el capítulo 5 nos habla del texto poético, es decir, también va a tener las características del texto poético del capítulo 3, pero a la vez la especificidad de las características del texto literario. Bueno, entonces decíamos que aparece la verosimilitud, aparece ese rasgo de la ficción, aparece la connotación, aparecen la plurivocidad y la polisemia, la autorreferencialidad y la intertextualidad en este texto, y te invito a que lo puedas volver a leer. Y si bien tal vez no puedas identificar a nivel local, acá está la autorreferencia, acá está la intertextualidad, sí lo vas a poder hacer a nivel global, porque justamente esa es la característica de los textos literarios, que es algo que el lector debe esforzarse por descubrir y que no va a encontrar a nivel local. Por eso es que el texto literario no tiene esa literalidad material, sino que es el lector quien la descubre, y por eso es tan importante desarrollar la competencia literaria, y en esto juega un papel muy importante la mediación docente, la mediación lectora, quien nos acerca, quien nos facilita el texto y nos
enseña a leer todas estas convenciones. Bueno, espero que esta clase te haya sido de ayuda para poder leer o releer el texto, y también va a estar disponible el PowerPoint para que puedas repasar este capítulo.